Revisemos ahora función exponencial en su ecuación, gráfica y parámetros. Bueno, comencemos. Una función exponencial va a tener la forma en su ecuación f de x igual a por b a la x más c. No puedes multiplicar el número a por b porque b está afectado por la exponencial que es la variable x. Bueno, son tres parámetros. El primero es un factor multiplicativo. B va a ser la base de la exponenciación y el parámetro C va a ser el desplazamiento asintótico. Revisemos uno por uno haciendo su análisis. Bueno, el parámetro A va a ser que cambie la intersección con f de x. Esto de acuerdo a su crecimiento o decrecimiento. No tiene sentido si es 0, tiene que ser siempre diferente de 0 para que exista la función exponencial. Si todo esto se hace 0 por la multiplicación, tendríamos una línea recta, una función constante. Si es positivo, la función va a acercarse al eje Y y va a ser creciente. Mira. Si es una fracción, es decir, A está entre 0 y 1, perdón, va a ser creciente, pero se va a alejar, es decir, la intersección con Y baja. Mira, positivo y fracción. Si A es negativo, entonces toda la multiplicación, todos los resultados se van a ir haciendo negativos, de tal forma que f de x es negativa y entonces se va a hacer decreciente y cóncava hacia abajo. El parámetro b, que es la base de la exponenciación, tampoco tiene sentido si es 0. Todo esto dejaría de existir, el valor podría existir, pero no es para revisar en este curso. Cuando es positivo y es mayor, se acerca más al eje f de x. Esta línea morada representaría, por ejemplo, una función con base 5. La línea verde sería una función con base 2. Entonces, mientras más alta es la base, más se acerca al eje y. ¿Qué quiere decir eso? Que crece más rápido. Mira, aquí está creciendo a este nivel 6. En la línea morada está creciendo cuando tenemos 0.5 más o menos. Mientras que para la línea verde tenemos que llegar arriba de 2. Nunca puede ser negativo este parámetro, jamás, ¿sí? No tendría sentido como función. Matemáticamente puede existir un número negativo elevado a una potencia, pero en una función me daría puntos dispares y no una característica funcional. Parámetro C. El parámetro C me va a representar esa referencia de una asíntota. La asíntota es una línea imaginaria a partir de donde está creciendo la función. Mira, abajo de esa línea no existe la función, no existe la gráfica. Entonces es una especie de límite. Y el signo de este parámetro, de esta letra, me va a indicar en dónde voy a posicionar la asíntota. Si es 0, va a ser el eje X. Si es positivo, va a estar arriba del eje X en los valores positivos de Y. Y si es negativo, en los valores negativos de Y. Fíjate bien cómo esta línea morada, que representa una función exponencial con asíntota positiva, o la línea verde, que es una función exponencial con asíntota en eje X, no cruzan al eje X. Por lo tanto, las funciones exponenciales no siempre tienen raíz. ¿Cuándo van a tener raíz? Cuando la asíntota está en la parte negativa de Y. Bueno, continuemos ahora con las características gráficas. ¿Cómo le vamos a llamar a cada punto para tener el lenguaje adecuado? Bueno, tenemos la función, que es la gráfica, su gráfica. Tenemos la intersección con X, que es la raíz. El punto de intersección, que va a ser la ordenada al origen, y la asíntota. Esto lo vamos a calcular en un ejemplo. ¿Qué otras características vamos a observar ya teniendo la gráfica? En dónde está la asíntota y cómo crece siendo cóncava hacia arriba o hacia abajo. Bueno, veamos. La asíntota es la línea imaginaria a partir de donde la función no existe, o hasta dónde existe, o a partir de dónde existe la función. En este caso siempre será una recta horizontal, es decir, una función constante. Así tenemos varios casos. También tenemos lo que es la concavidad, que es la curvatura interna de una función. La curvatura interna se le va a llamar concavidad.
Podríamos verificar también la curvatura externa, que es lo convexo, ¿verdad? Pero en Mate 4 vamos a llamarle solamente a la concavidad. Así tenemos tres casos: que sea creciente y cóncava hacia arriba, que sea decreciente y cóncava hacia arriba, o que sea decreciente y cóncava hacia abajo. Ejemplo. Tenemos f de x igual a menos 3 que multiplica a base 2 elevada a la x más 4. Observándola y entendiendo los parámetros, las consideraciones iniciales es que es decreciente. Mira, este número es negativo, decreciente. Es cóncava hacia abajo. Si es decreciente, va a tener concavidad hacia abajo. La asíntota es una recta horizontal que va a pasar en la parte positiva del eje f de x, porque este es positivo. Quiere decir que va a tener raíz y va a tener intersección. ¿Qué vamos a calcular y en qué orden? Raíz, intersección, asíntota. Y teniendo la gráfica vamos a observar los intervalos de crecimiento, de concavidad, su dominio y su rango finalmente. Empecemos. La raíz se considera cuando f de x es 0, es decir, en y0, mira, viene disminuyendo 4, 3, 2, 1. En y igual a 0 está el eje x y por eso igualamos a 0. Hacemos el despeje de x para saber qué valor de x es el que me da la raíz. Este despeje revísalo, si quieres ponle pausa para que lo vayas revisando hasta que lleguemos a esta ecuación logarítmica. Fíjate bien, logaritmo base 2 de 4 tercios tiene que ser igual al logaritmo base 2 de 2 como base elevado a la x. Resolvamos esa ecuación logarítmica para encontrar lo que es la raíz. Ya sabemos que cuando aplicamos un logaritmo con una base a esa misma base, pues me queda solamente el exponente. Y esto es un número. Vamos a definir cómo lo vamos a calcular. No tenemos en la calculadora logaritmo base 2, así que usaremos logaritmos base 10. ¿Cómo lo pasamos? Calculamos el logaritmo base 10 de 4 tercios entre el logaritmo base 10 de la base 2. Cuando tengo una división, logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador entre la base. Si aquí fuera logaritmo base 5, entonces aquí pondría logaritmo de 5. Haz los cálculos. Si encuentras algún error, ya sabes que me puedes hacer la mención y yo te ayudaré a que con puntuación, con participaciones. Bueno, ahora vamos a ver la intersección. ¿Cuándo se da la intersección? Cuando x es igual a 0. ¿Sí? Entonces vamos a igualar todo este número a 0. Digo, a x igual a 0. Lo igualamos a x igual a 0, quiere decir que vamos a evaluar la función en 0. Cada que vea x voy a cambiarla por un 0 y hago la operación. 2 a la 0 es 1, entonces menos 3, ahora sí puedo multiplicar porque ya lo afecté. Menos 3 por 1 menos 3 más 4 es igual a 1. La intersección será 0,1. Continuamos con el cálculo, el ejemplo. Y ponte pilas. Mucha atención aquí que es conceptual. Para que entendamos a partir de dónde existe o hasta dónde existe la función, tenemos que revisar la ecuación en varios sentidos. El primer sentido es observándola. Y podemos pensar de entrada que x puede tener cualquier valor. Pero eso no es verdad. Ya vemos que la asíntota me dice a partir de dónde existe o dónde no existe. Entonces veamos, haciendo el despeje de x nuevamente, pero ahora no le pongo valor a y, lo hago algebraico y llego a esta ecuación. ¿Sí? Acuérdate que anteriormente y era igual a 0, por eso me dio menos 4 tercios. Aquí y representa cualquier número y es el objetivo, saber qué número es. Puedes ponerle pausa para revisar todo este procedimiento y podamos avanzar. Entonces vamos a la siguiente. Teniendo esta ecuación, vamos a entender primero tres conceptos para poder identificar la asíntota. Esto es una revisión, ya en tus ejercicios tendría que ser más rápido. ¿Ok? Primer concepto. El concepto de logaritmo y exponencial y cómo se relacionan. Numéricamente, 2 al cubo, 2 por 2 por 2, es igual a 8. De aquí podemos obtener el concepto de logaritmo. Logaritmo base 2 de 8 es igual a 3. El logaritmo es el exponente al cual hay que elevar la base para que me dé el argumento. En forma general, un número p elevado a la n va a ser igual a q. Tiene un logaritmo asociado del logaritmo base p de q va a ser igual a n. Este es el número al que tengo que elevar p para que me dé q.
Ahí está la relación con el exponente. Segundo concepto. Q nunca puede ser 0, porque no existe un número P que yo lo eleve a un número n y que me dé como resultado 0. Puede ser un número fraccionario, negativo, pero jamás el resultado va a ser 0. Por lo tanto, Q no puede ser 0. Tercer concepto, como función. Para este curso, Q tampoco puede ser negativo. Para este curso, Q jamás va a ser negativo. Tiene que ser estrictamente positivo. ¿Sí? Si tú le pones en tu calculadora el logaritmo de un número negativo, te va a dar un error. ¿Por qué? Porque es una indeterminación. Entonces, comparando esta ecuación general con el ejemplo que tenemos, Q tiene que ser estrictamente positivo. Por lo tanto, y-4 entre menos 3 tiene que ser estrictamente positivo. Esto es una inecuación. Lo revisamos todavía en clases y resolvimos algunos ejemplos. Te recomiendo que lo repases. Una de las propiedades más interesantes de las desigualdades es que cuando multiplico por un número negativo, se invierte el signo de la desigualdad. Mira, aquí es mayor y aquí se hace menor. Aquí ya despejamos fácilmente, pasamos solamente por acá y tenemos que la función va a existir solamente en los valores menores a 4 en y. Ojo, en y. Quiere decir que la recta y igual a 4 me va a indicar hasta dónde existe o a partir de dónde existe la función. Y ese es el concepto de la asíntota. Ya la encontramos. Es y igual a 4. Bueno, resumen de resultados. Raíz, ya la calculamos, 0.415,0. Ubico el punto. Intersección, 1,0. Ubico el punto. Asíntota, que es horizontal y es la recta y igual a 4, la trazo punteada. Y entonces ya sé que la función es decreciente, entonces trazo la recta. Trazo la función exponencial. ¿Sí? Esta recta es la que va a decir a partir de dónde. ¿Sí? Es decir, acá en 4.1, 4.2, 5, 10, 20 ya no existe la función, fíjate. La limitó hasta ahí. Veamos los intervalos. Estos son puntos, esta es una recta y estos son intervalos. Decrecimiento. Decrece en todos los valores de x que yo le ponga. Concavidad. Va a ser cóncava hacia abajo y también cualquier valor de x que le ponga a la ecuación siempre me va a dar un decrecimiento. Dominio. Existe en todos los números reales. Le puedo poner cualquier número a esta x y me va a reportar un valor de f de x. Y el rango. Acuérdate que el rango es desde menos infinito hasta ¿dónde? Hasta esa asíntota. Con esto terminamos la revisión de la función exponencial. Recuerda que si observas algún error y me lo haces saber y me envías mensaje, a los 3 primeros les otorgaré ayuda, ya sea como punto, como participación, dependiendo de lo que yo vaya viendo que necesitas. ¿Sale? Ojo al siguiente video. Nos vemos, chavitos.